vamos a empezar pues este tema. No es un caso clínico convencional, es algo distinto, que vamos a aprender algo que es distinto completamente a medicina, pero que es también muy aplicable a nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, pues este es el tema, se llama precio basado en valor, pero entonces para empezar y saber en qué estamos, les quisiera preguntarles, ¿ustedes qué piensan que es precio, qué es costo y qué es valor? Porque son tres cosas distintas, ¿no? No sé si alguien quiere atreverse. Iván, ¿qué es el precio? Entonces es que iba a ser el valor que tiene pero es que el valor es otra cosa. Es la carga o la representación numérica de lo que se necesita para adquirir. Bueno, sí, está bien, está muy bien. Daniel, ¿tú qué piensas que es costo? ¿Pegaste? Bueno, muy bien. ¿Y valor? ¿Alguien más? ¿Alejo? Pues creo que eso ya depende de qué parte lo veas. El valor que uno le puede atribuir a ese... Excelente. Entonces, sí, los tres están completamente correctos. Entonces, precio es lo que un consumidor tiene que pagar para consumir ese producto. ¿Sí? Entonces, yo me quiero comprar una Coca-Cola, me vale 2.500 pesos. Entonces, ese es el precio que se le atribuye al producto. El costo es el dinero que se requiere para producir ese producto. Entonces, probablemente una lata de Coca-Cola valga 1.000 pesos producir. ¿Sí? Entonces, ese es el costo de producción. ¿Listo? Y el valor, exactamente como lo dijo Alejo, es esa estimación o percepción que cada quien le da. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el desierto y me ofrecen una Coca-Cola, yo pagaría millones por esa Coca-Cola porque en ese momento tiene mucho valor. Sí, pero si estoy acá en la universidad donde hay un montón de lugares donde puedo comprarla, pues digamos que yo busco el sitio donde probablemente me salga más barato, ¿cierto? Que es la cafetería, porque las máquinas probablemente me salgan más caras. ¿Listo? Pero es ese valor que uno le da a cada producto. ¿Listo? Listo. Segunda pregunta entonces, ¿cómo se fija el precio de un producto? O sea, si por ejemplo yo digo que la Coca-Cola vale 1.000 pesos producirla y me está valiendo aquí en la tienda 2.500 pesos, ¿cómo se define ese precio? ¿Cómo se define el precio de cualquier otro producto? ¿Saben algo de eso? Oferta-demanda. Entonces, explícanos un poco de eso, Andrea. Pues digamos que así a modo, si yo tengo una mayor, digamos que oferta, vamos a tener un precio más reducido de pues, y viceversa. No sé qué más factores pueden implicar en esto. Listo. Ahí también está involucrado que tanto yo puedo devolver lo que yo invertí. Sí. Escuchado lo que dijo Andrea. Exacto, sí, y eso es algo que no sé si conozcas el término exacto para eso. ¿Cómo? El ROE, pero digamos que más en cuanto al producto únicamente. ¿El revenue? El revenue o la utilidad, exactamente. Entonces ya vamos a ver que para fijar un precio tenemos varios modelos, ¿listo? Entonces no es solo cuánto me cuesta producirlo, no es solo cuánto quiero sacarle, sino esto va un poquito más allá. Bueno, entonces la primera estrategia que se utiliza es el precio basado en el costo. Entonces, si digamos que tengo un producto y me vale cierto dinero hacer ese costo de fabricación y tengo además un costo para venderlo, ¿sí? Porque pues tengo que contratar gente que lo venda, tengo que tener el producto en el stock, todo esto, pues digamos que ahí tenemos unos costos y a partir de esos costos y lo que yo quiero sacarle ese margen o utilidad, pues defino ese producto, cuánto vale, ¿cierto? O cuánto es el precio que yo le pongo a ese producto, ¿verdad? Pero pues digamos, y esto digamos que es lo que más frecuente se ve. Entonces, por ejemplo, esta cafetería que vende un café latte, ¿cierto? Y para producirlo, tanto los ingredientes como la preparación, la mano de obra, todo, vale $2, ¿sí? Y la cafetería pues quiere sacarle una ganancia, porque pues todos queremos sacarle una ganancia porque si no, no sería rentable. Entonces, ¿qué hacen? Le incrementan el 50%, que es ese margen que quieren sacar, y el precio de venta entonces queda en $3, o bueno, 3.000 pesos, digámoslo un poco más colombiano. Entonces, la fórmula ahí sería que el precio termina siendo el costo más el margen de ganancia que yo quiero sacar, ¿cierto? Entonces, esa es la primera
concepto que tenemos que entender. ¿Listo? Segundo, entonces el precio basado en competencia. Entonces, ¿qué pasa? No solo es lo que me vale a mí producirlo, lo que le quiero sacar, sino que si yo quiero vender, tengo que competir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más clásico es Coca-Cola versus Pepsi. Pepsi no va a ponerle un precio más alto porque si no la gente no lo compraría, ¿cierto? Inclusive le puedo bajar un poco el precio para vender un poco más porque me sale más barato comprar una Pepsi que una Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, se fijan los precios basados en lo que cobran los competidores y es un modelo enfocado completamente en el mercado, ¿sí? Y un ejemplo entonces es este. Entonces tenemos un sitio, una tienda que vende productos electrónicos, ¿verdad? Y vende un smartphone que es el mismo que venden, por ejemplo, nosotros somos Alcosto y estamos compitiendo contra Éxito. Entonces generalmente ese smartphone vale 900 a 950.000 pesos. ¿Sí? Pero nosotros queremos tener más clientes, entonces lo que hacemos es que disminuimos un poco, inclusive le ponemos la típica de ponerlo a 899.999, ¿sí? Y con eso atraemos más clientes o lo igualamos y agregamos algo más para darle ese un poco de valor. Entonces esto ya va más hacia el valor, pero igual digamos que este vendría siendo un ejemplo de esto, precio basado en la competencia. ¿Listo? Y ya entrando en materia, entonces venimos al precio basado en valor. Entonces, ¿qué es el precio basado en valor? Entonces, ¿qué pasa? Que no es solo, como les digo, no es solo lo que vale, no es solo lo que quiero sacarle, sino el valor que dé la gente. Entonces, por ejemplo, tengo un Rolex, el Rolex probablemente el costo de producción sea, no sé, de $5.000 con todos los materiales, con el relojero que pues sabe hacer toda esta parte manual, inclusive más de $5.000, pero lo están vendiendo a $20.000, ¿cierto? Pero ¿por qué lo venden a $20.000 y por qué la gente lo compra? Por el valor que da. Entonces, en ese caso, el valor que es estatus, por ejemplo. O las personas pues lo coleccionan. Entonces, eso también puede llegar a ser importante, ¿verdad? Entonces, esos productos que están diseñados para satisfacer una necesidad, generalmente utilizan esto. Y entonces, ¿qué hacen? Van y le preguntan a la gente en general, ¿cuánto usted pagaría por esto? Entonces, no sé, la persona le dice, e inclusive muchas veces se llevan sorpresas, porque probablemente un producto que uno, digamos que no le tiene, no le generó, digamos que un precio que pues digamos que pues sea competitivo, pero que para uno sea, digamos que, no sé, un reloj para uno valga 900.000 pesos, pero para las personas dicen, no, ese reloj está muy bonito, yo pagaría por eso 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ese valor agregado o ese valor percibido es lo que le da el enfoque a este tipo de estrategia y es lo que se viene utilizando y es de lo que vamos a hablar. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de estos temas básicos. Esto ni siquiera es medicina, esto es economía pura. ¿Listo? Bueno. Entonces, un ejemplo. Entonces, tenemos una tienda y queremos vender unos tenis. Entonces, son unos tenis deportivos, pero que tienen una tecnología especial. Entonces, no sé, ahorita esos tenis On que vienen con esos huequitos y esa tecnología especial que hace que la gente evite lesiones o esté más cómoda. Entonces, me vale producirlo 30, ¿cierto? Pero tiene un valor percibido mayor porque los clientes creen que les va a ayudar a reducir esas lesiones, les va a mejorar el rendimiento. Entonces, basado en ese precio de competencia que yo tengo más el precio de producción y el valor que se percibe, busco un precio que, pues, digamos que haga que la gente compre, ¿sí? Pero que al final, pues, digamos que me genere también, pues, ese retorno de la inversión que yo hice, lo que hablaba aquí José. Entonces, la fórmula entonces termina siendo ese valor percibido por el porcentaje que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, en este caso, me valió 100, pues digamos que da $100, pero el valor que le da es un poco más de 1.2, entonces termino pudiendo cobrar 120, ¿verdad? Y al final, pues no se cobra según el costo, sino según el beneficio que el cliente o que la persona que pues me va a comprar percibe, ¿cierto? Entonces, eso es el precio basado al valor, pero entonces tenemos que entender por qué eso es importante para nosotros como farmacólogos, inclusive como médicos. Entonces, lo primero, pues primero, si yo quiero hacer consulta particular, pues tengo que fijar precios, ¿sí? Entonces, sí, pues digamos que eso tiene que ser un precio competitivo, que la gente pueda pagarlo, ¿cierto? Y que haya un valor percibido también. Entonces, para esto nos sirve, ya vamos a ver un ejemplo sobre eso. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Para negociar un salario. Y eso es algo que no nos enseñan nunca, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que saber cuánto valemos y cuánto tenemos que cobrar
para no dejarnos, digamos que, explotar de forma innecesaria, ¿cierto? Y por último, que es de lo que más les voy a hablar hoy, es comprender cómo se fijan los precios de los medicamentos, específicamente en Colombia, y cómo eso impacta en que la gente le llegue el medicamento. Porque aunque los precios, muchas veces uno dice, bueno, que lo pague la aseguradora, que se lo den al paciente, muchas veces eso hace que precios muy altos hace que la gente realmente no le llegue el medicamento que muchas veces le puede servir. Bueno, entonces, por ejemplo, hay medicamentos, por ejemplo, para la distrofia muscular que valen $2 millones. Entonces, al ser tan caro, pues obviamente el acceso a los pacientes que tienen distrofia muscular va a ser mucho menor y por lo tanto, pues no van a tener ese beneficio clínico que es increíble porque es una dosis de ese medicamento y pueden tener un beneficio de por vida, ¿cierto? Pero el sistema de salud, pues digamos que tiene que cuidar también de los recursos porque no es solo para una persona. Entonces, pues ahí está como ese meollo entre el beneficio y lo que tengo que pagar, ¿cierto? Entonces, primero, esta pregunta, entonces, ¿con qué estrategia? Ya vimos las estrategias, precio basado en costo, precio basado en competencia, precio basado en valor. ¿Cómo yo fijo un precio en una consulta particular que voy a hacer? No sé si alguien quiera dar su opinión. Andrea. Y hacer como un sondeo de la zona donde vas a estar y consultar con los compañeros, cuánto cobran ellos. Y eso sería por la competencia. Exacto. Entonces, si, por ejemplo, nosotros farmacólogos clínicos, si alguien más cobra 120.000 a 180.000, pues uno no lo va a poner por debajo y no lo va a poner por encima a menos que uno otorgue algo más, un valor agregado. Entonces ahí se puede hacer algo de precio basado en valor, ¿sí? Si uno le otorga algo más, por ejemplo, si hace asesoramiento muy detallado, si la consulta dura mucho más, si hay teleconsultas, eso le puedo agregar un poco más de valor y puedo cobrar un poco más, ¿listo? En cuanto a el salario, ¿cómo yo fijo mi salario? ¿Cómo fijo el precio que yo voy a cobrar por mis... por mi consulta o por mis, todo por todo, pues digamos que los servicios que yo voy a ofrecer. ¿Alguien sabe? Hay que dar un valor por lo que uno puede aportar, que uno sabe que puede aportar y por competencia y tanto y por especialista. Aquí digamos que es una mezcla de todo, ¿sí? Entonces sí, digamos que por competencia, porque pues si los otros cobran 10, yo no voy a cobrar 15 porque muy probablemente eso haga que no me contraten, ¿cierto? Pero también tengo que tener en cuenta los costos, o sea, yo lo que necesito para vivir, uno también tiene un costo de vida y ese costo de vida es el costo de producción que requiero yo como producto para, pues digamos que ofrecer esos servicios. Entonces yo no me voy a bajar, por ejemplo, de 8 millones de pesos porque yo tengo un estilo de vida que no baja de eso, por ejemplo. ¿Listo? Y el valor sí se puede. Entonces, digamos, yo voy a ofrecer algo más aparte de lo usual. Entonces, por ejemplo, nosotros como farmacólogos vamos a hacer que se reduzcan los costos por reacciones adversas, los costos por hospitalización prolongada por las mismas reacciones adversas. Eso, digamos que uno también tiene que mostrarlo para, digamos que determinar un valor que puede ser un poco mayor, un precio que puede ser un poco mayor. Santiago. Sí. Y no se te olvide algo también, la experiencia. Eso también vale muchas veces más que la misma academia o formación. De acuerdo, y eso es parte de ese valor agregado. Es verdad. Y inclusive, si yo hago una maestría y me especializo en anticoagulación, entonces ahí también puedo presentar todo. ¿Sí? Así también con la educación, con la experiencia también se puede mejorar eso. ¿Listo? Y ahora entonces entramos a la última pregunta, ya vamos a hablar mucho de este tema, que cuál es la mejor estrategia para fijar los precios de los medicamentos. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo se fijan los precios de los medicamentos? Basado en los tres también, pero más que todo en competencia, ¿no? ¿En competencia? Depende. Pero si digamos no tengo competencia. Entonces ahí sería de costos. El valor. Depende. Ahí depende mucho, listo. Pero puede ser por los tres, es verdad. Pero, pues digamos que en ese caso, pues tenemos que puede ser un precio basado sobre todo en el valor, y es un valor que se define como un valor terapéutico. ¿Listo? Entonces, si un medicamento, por ejemplo, innovador contra el cáncer tiene un alto costo de desarrollo, pero reduce hospitalizaciones y mejora la calidad de vida, a pesar de que sea muy caro, ¿listo? Ofrece ese valor terapéutico, ofrece que las personas puedan tener
unos beneficios clínicos muy pues, importantes, por ejemplo, la cura del cáncer, ¿sí? Inclusive eso le sirve al sistema y porque va a tener más gente que trabaje que pueda estar aportando al sistema, ¿cierto? Entonces, eso todo se evalúa y es de lo que vamos a hablar muy a fondo en este momento. Entonces, para entender esto, primero quería traerles esta imagen. Esta imagen es cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos. Lo quise traer solo para comparar con cómo está funcionando nuestro sistema, porque eso es bien importante entenderlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Un médico le formula a un paciente un medicamento, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos, ¿qué pasa? El paciente va a la farmacia, ¿sí? Y en la farmacia le entregan el medicamento y ellos tienen que pagar un copago, ¿listo? A la farmacia, ¿cómo le llega ese medicamento? Entonces, generalmente los distribuidores o las gestoras farmacéuticas, como llaman acá, por ejemplo, le compran esos medicamentos a una compañía farmacéutica. Y al comprarlos, pues le llega al paciente y se devuelve en ese mismo sentido. Pero ¿qué pasa? Que el paciente no paga todo, ¿cierto? Paga una parte de él. ¿Quién paga el resto? Los aseguradores, ¿sí? Y los aseguradores, entonces, digamos que le devuelven ese dinero a las empresas farmacéuticas para que puedan, digamos que seguir produciendo y pues, vendiendo esos medicamentos. Pero hay un detalle en este sistema y hay como un cuarto o quinto actor, que es este, que se llama un gestor de beneficios farmacéuticos. Entonces, esto es un complique porque este gestor de beneficios farmacéuticos trabaja para las aseguradoras y lo que hace es negociar con la empresa farmacéutica un descuento. Entonces le dice, véndame lo más barato, ya que yo, si lo vende más barato puede vender más. Yo, digamos que usted me da una parte y yo puedo, pues digamos que hacer que se venda un poco más. Entonces, eso es lo que llaman el descuento. Entonces, el descuento, digamos que se representa como con una parte del dinero, entonces la empresa farmacéutica le paga a estos gestores de beneficios y estos gestores, primero, se quedan con una parte del dinero y segundo, le dan otra parte a las empresas farmacéuticas, asegurando que al paciente le llegue un poco más barato. ¿Cómo? Con unos formularios que ellos tienen, entonces lo ponen como unos TIR, entonces TIR 1, TIR 2 y 3. El TIR 1 es que el paciente tiene que pagar menos, el TIR 3 paga un poco más, y si no está en el formulario, el paciente tiene que pagarlo casi que todo. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué pasa? Que las empresas farmacéuticas o las aseguradoras en Estados Unidos más bien, no, digamos que ese negocio que se hace, ese descuento que se hace no es para todo el mundo, no es para todos los aseguradores, es independiente. Entonces, si yo soy, por ejemplo, no sé, Medicare, entonces yo negocio con la empresa farmacéutica para que me venda más barato el Entresto, por ejemplo. Pero si es Medicaid, que es otro sistema completamente distinto, pues tiene hace otros descuentos y puede hacer que los valores sean un poco, o los precios sean un poco mayores o un poco menores, ¿sí? Esto que hace al final que en Estados Unidos, por ejemplo, los medicamentos sean muy caros, ¿sí? Porque la mayoría de medicamentos no quedan en esos formularios y por lo tanto, al final, a la empresa farmacéutica le toca hacer un precio basado en costos. Pues cuánto me cuesta y cuánto yo quiero sacarle pues de revenue o de utilidad, ¿verdad? Listo, entonces ya entendiendo esto, nos dimos cuenta que es muy complejo en Estados Unidos, pero para entender un poco más tenemos que entender también cómo funciona el pago de medicamentos acá en Colombia. Entonces no sé si alguien sepa algo al respecto. No sé si sepan qué es la UPC, qué son los presupuestos máximos. ¿Idea? Bueno, entonces acá les voy a explicar. Bueno, la unidad per cápita es un valor que se cuadra anualmente y Sí. es el valor por cuánto yo le tengo como gobierno, yo le tengo que pagar a las aseguradoras por mi usuario. Consulte o no consulte. De acuerdo, exactamente. Listo. Por eso Entonces, la lógica de nuestro sistema es no todos se enferman al tiempo. Yo estoy subsidiando la salud de los más enfermos, donde en algún momento de mi vida yo me voy a enfermar. exactamente. Ahí De entra a acuerdo. jugar también la parte de los valores, pues de los valores máximos, de los costos máximos, que eso también lo fija el gobierno y es cuánto yo puedo pagar por un servicio o un Bueno, medicamento. eso ya lo voy a explicar un poco más a fondo porque le falta una Dale. parte, pero Sí. pues básicamente entonces, ¿cómo es el sistema de salud acá en Colombia? Entonces tenemos dos grupos de pacientes muy grandes. Entonces los que trabajan, los empleados y los trabajadores independientes, y pues ahí vendría también las personas que pues digamos que yo afilio como trabajador. Por ejemplo,
yo afilio a mi mamá, entonces ella también hace parte de ese régimen, que es el régimen contributivo, ¿cierto? Y hay otra parte de personas que son personas que pues tienen bajos recursos, que pues son trabajadores informales y no, por ejemplo, no pagan una planilla para, digamos que, tener acceso a un régimen contributivo, o son desempleados, ellos hacen parte del régimen subsidiado, ¿cierto? Entonces, como dijo Andrés, muy importante, al final el régimen contributivo que hace sobre el subsidiado, lo subsidia, por eso se llama subsidiado, ¿sí? Pero entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Entonces, los empleados, los trabajadores, todos ellos, una parte de su salario va al sistema, ¿sí? Entonces, depende si es trabajador independiente, si es trabajador bajo un empleador, entonces ese porcentaje pues termina siendo el mismo, pero el porcentaje que paga uno como empleado es diferente, ¿sí? Entonces, si yo tengo un empleador, él paga una parte, yo pago otra. Si soy independiente, yo pago todo, ¿cierto? Que generalmente viene siendo el 12% de mi salario, ¿sí? Ese 12% del salario de todas esas personas termina yendo a lo que hace parte del banco como tal del sistema de salud, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el banco? La ADRES, ¿listo? Entonces, ahí pues vamos desglosando toda esta parte. Entonces, la ADRES, como dijo Andrés, el gobierno fija una medida que se llama la unidad de pago por capitación, es decir, cuánto yo necesito para mantener la salud de una persona, ¿sí? Entonces, si la EPS tiene 5 millones de personas, entonces tengo que girarle 5 millones de EPS, ¿cierto? Eso, pues, digamos que viene siendo indistinto de si es subsidiado o si es contributivo, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que la salud sea universal, que la salud sea para todos y todos tenemos el mismo acceso a salud, en teoría. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que si mi médico, por ejemplo, me va a formular un medicamento que está incluido en el PBS, bueno, hay algo importante, la UPC solo cubre lo que está en el POS o en el PBS que se llama ahora, es decir, el plan de beneficios en salud, ¿sí? Eso hay una lista, eso la pueden buscar. En 2021, por ejemplo, se actualizó y ahora tenemos casi todos los medicamentos incluidos en el PBS, lo que hace que sea aún más fácil acceder a medicamentos. Entonces, si yo como médico le formulo a mi paciente un medicamento que está incluido en el PBS, entonces, no sé, losartán. Entonces, ¿qué hace mi paciente? Va a la farmacia y lo reclama, ¿cierto? ¿Qué le cobran? Nada. No le deberían cobrar nada, ¿cierto? Entonces, pero entonces, ¿de dónde salen esos medicamentos y de dónde sale la plata? Entonces, la farmacia le compra el medicamento a la industria farmacéutica, ¿cierto? Entonces, el productor de losartán genérico, por ejemplo, le vende, entonces de la farmacia sale ese dinero y el medicamento llega a la farmacia para que el paciente lo pueda tener, ¿sí? Pero entonces, ¿la farmacia de dónde saca esa plata? Pues la saca de las aseguradoras. Entonces, tanto EPS contributiva como EPS subsidiada le entregan ese dinero para que para que ellos puedan pagar esos medicamentos y por lo tanto se lo puedan dar a los pacientes, ¿verdad? Y a su vez, las aseguradoras pues obtienen ese dinero de lo que les gira la ADRES de la UPC, ¿sí? ¿Se entiende más o menos o hay alguna duda al respecto? Listo. Pero entonces esto se complica porque no todos los medicamentos están incluidos en el régimen, pues en el PBS, ¿cierto? Entonces, si no está incluido en el PBS, entonces, no sé, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal, mi paciente tiene un cáncer, pero el anticuerpo monoclonal es lo único que le va a hacer curarse el cáncer, pero no está incluido en el PBS, ¿sí? Es completamente necesario, ¿sí? Y por eso es que una SIMIPRE se justifican, porque los medicamentos que no están incluidos en el PBS tienen que justificarse para que al final el dinero sí se recupere, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? El paciente, por ejemplo, va a la farmacia, bueno, en este caso en anticuerpo monoclonal no era la farmacia, pero va al hospital y allá se lo aplican, ¿cierto? ¿El paciente qué tiene que pagar? Nada tampoco. Esto es lo chévere del sistema. Entonces, el hospital o la farmacia, entonces, ¿cómo adquiere ese anticuerpo monoclonal? Le paga a la industria farmacéutica y la industria farmacéutica hace que llegue. Pero entonces, ¿de dónde sale esa plata del hospital o de la farmacia? Entonces, a su vez, tiene que salir de las EPS. En el caso de que yo formule, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal, la EPS le da el dinero de su bolsillo, ¿sí? a la farmacia o al hospital para que le administren ese medicamento, ¿sí? Pero entonces, si la EPS tiene que girar ese dinero de su propio bolsillo, de lo que le llega a la UPC, por ejemplo,
Entonces, ¿cómo va a recuperar esa plata? Entonces, lo que tienen que hacer ellos es mandar una cuenta de cobro a la ADRES para que a partir de otro bolsillo, o sea, digamos que la UPC es un bolsillo de la ADRES, los presupuestos máximos es el otro bolsillo de la ADRES, a partir de ese bolsillo se le devuelva la plata, ¿sí? Pero esto que hace que todo tenga que estar muy bien justificado para que se le dé el medicamento al paciente, porque al final el paciente es el más beneficiado porque no tiene que pagar nada, ¿cierto? De todo eso se encarga el sistema de salud. Entonces acá hay una diferencia grande, por ejemplo, con el sistema de Estados Unidos, y es que acá hay una cobertura universal y acá hay una, o sea, la entidad que se encarga de pagar todo es pues, el gobierno, ¿sí? O pues de nosotros los contribuyentes al final. Pero pues está muy estatizado con respecto a lo que es en Estados Unidos, que digamos que las personas tienen que pagar más del propio bolsillo. Acá no tienen que pagar nada, ¿cierto? A menos que pues quiera yo comprar un medicamento. Entonces, por ejemplo, me duele la cabeza y pues quiero comprarme un Dolex, entonces voy a la farmacia, me lo compro y ahí la cadena es mucho más fácil porque la farmacia se lo compra a su vez a la industria farmacéutica y esa farmacia pues recupera fácilmente ese dinero. O sea, no hay tanto enredo, ¿cierto? Pero esto es lo menos común. Pero acá hay una cosa importante, es que estos medicamentos OTC, over the counter o de venta libre, pues estos medicamentos no tienen regulación. Ya vamos a ver qué es eso, pero no tienen regulación, entonces la industria farmacéutica puede poner el costo que quiera. Y acá es un precio basado más en costo y en cuánto le quiero ganar a ese medicamento, ¿cierto? Bueno, entonces ahora hablando ya de cómo funcionan esos precios, cómo se regulan los precios, cómo se definen los precios, hay que hablar un poco de historia. Entonces, más o menos en 2007, antes de 2007, generalmente, pues en ese momento no había tantas personas que estuvieran en el sistema de salud, sino que era más o menos un 70% de toda la población que está en el sistema de salud. Entonces, esto, pues digamos que tenía pues algunos problemas, ya vamos a ver cuáles, pero hacía que las farmacéuticas pudieran fijar los precios como quisieran, ¿sí? Y generalmente pues con estrategias de precio basado en costo como el resto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que eso hizo que el sistema se desfinanciara, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero no había tantos contribuyentes, ¿sí? Y segundo, pues los medicamentos podían venderse al precio que se quisiera por parte de las farmacéuticas y por lo tanto, pues digamos que eso hace que a las personas inclusive tuvieran que pagar por esos servicios. Entonces, en 2008, por esa crisis financiera que generó una deuda de 6 billones de pesos y por un problema de tutelas, siendo que el 40% de las tutelas en ese momento eran por problemas de acceso a medicamentos, ¿sí? De todas las tutelas del país, o sea, es un montón. Entonces, sacaron pues esta sentencia, que es la sentencia T-760 de 2008, que lo que hizo fue corregir esos problemas estructurales del sistema, sobre todo para balancear entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, porque antes había una brecha muy grande entre ambos regímenes. ¿Y qué pasa? Que, como les dije ahora, pues ya no es así. Una persona del régimen subsidiado le pueden dar completamente todo lo que necesita, como a la persona del régimen contributivo, ¿cierto? Entonces, quisieron garantizar la acceso equitativo a los servicios y medicamentos esenciales para todos los colombianos. Y esto se fue regulando en el 2010, crean la regulación de precios de medicamentos, que ya vamos a ver cómo fue, y entre 2012 y 2015 salen las leyes y sentencias que buscaron ampliar la cobertura, ¿cierto? Entonces, de pasar de 2007, de 70% de pacientes que estaban dentro del sistema de salud, en 2019 había el 95%. Hoy somos 98%. Entonces, eso hizo que casi todo el mundo tuviera acceso a la salud. Y al haber más acceso a la salud, al haber más clientes, porque al final los que estamos dentro del régimen contributivo, pues somos los que financiamos el sistema, pues tenemos más dinero para que el sistema funcione. Además, significó el PBS, se disminuyeron esas brechas y se aumentó el acceso a las nuevas tecnologías. Esto no lo veía antes, esto es porque se crearon esos presupuestos máximos para que la gente tuviera acceso a esos medicamentos que no tenía acceso antes, y esto hace que el sistema sea muy bueno, ¿cierto? Y en 2015, pues ya se propuso pues regular el derecho fundamental a la salud, la movilidad entre regímenes, y pues se amplió el PBS, y esto lo vemos inclusive hasta ahorita, 2021, 2025, ¿listo?
Ya entre 2016 y 2019, entonces, pues, por todo este surgimiento de la PBS, de cubrimiento universal, pues se disminuyó el gasto que las personas tenían que sacar del bolsillo para los medicamentos. Inclusive, pues termina siendo casi que cero, pero se disminuyó un 74%, pero ¿qué hizo? Que se aumentara el gasto por parte del sistema de salud. Entonces se volvió un sistema completamente estatizado. O sea, el Estado cubre todo, ¿cierto? Y eso hizo que, contrario a lo que querían, de 40% de tutelas se pasó, creo que a las 70% de tutelas en este momento. Son por... Pero es porque entonces ya no quiere, o sea, ya las que no quiere pagar son las mismas EPS, las más IPS. Esto lo hace un poco complicado. Entonces, para eso surgió esta regulación de precios de medicamentos. Entonces, primero pues tenemos que saber cuáles medicamentos hacen parte de esta regulación. Como les dije, los de venta libre no, ¿sí? Hacen parte los medicamentos que estén en una declaración de emergencia nacional. Entonces, por ejemplo, la vacuna del COVID-19. ¿Alguno pagó algo por la vacuna? Creo que no, ¿cierto? Listo. Pero, pues digamos que ahí se reguló el precio para que el Estado tuviera que pagar un poco menos y pudieran darle esa vacuna a todo el mundo. Segundo, medicamentos que tengan alta concentración de mercado. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, tengo un medicamento que solo tengo yo como empresa farmacéutica, pues yo puedo fijar el precio como quiera, porque eso es un monopolio, ¿verdad? Pero entonces, en ese caso, yo lo que, pues digamos que se regula el precio para evitar eso, evitar que las farmacéuticas se lucren de más por algo que, pues digamos que es necesario para la población. Y por último, los medicamentos sin sustitutos genéricos o biosimilares y los innovadores y los biológicos. Entonces hace parte casi todo, ¿cierto? Hace parte casi todo, excepto los medicamentos de venta libre y los medicamentos genéricos, por ejemplo. También se puede, el precio no se regula por parte del Estado. Entonces, ¿cómo lo regulan? Entonces, eso se hace por medio de una cosa llamada el PRI. No sé si alguien lo ha oído. Bueno, entonces el PRI es el precio de referencia internacional. Sí, ya vamos a ver un poco más de eso, pero a partir de ese precio de referencia se fija un techo, un precio techo. Entonces, sí, por ejemplo, en Ecuador están vendiendo a $200 un medicamento que yo tengo acá y me llegó, y acá lo estamos vendiendo a 500, entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Llegar y decirle, usted no lo puede vender a 500, ya lo regulamos, usted el precio techo es 200, no lo puede vender más de eso. ¿Listo? Eso para que a todos les llegue el medicamento, porque pues necesitamos dinero y pues muchas veces se puede financiar el sistema, por lo que es, como le digo, completamente estatizado. El precio de referencia internacional, entonces, pues compara los precios de los medicamentos en varios países. Entonces, primero se eligen los países de referencia, se analizan los precios del medicamento y se toma el precio más bajo, ¿sí? Y esto es importante, porque pues, eso hace que también no seamos tan atractivos para la industria farmacéutica para traer medicamentos, porque si ofrecemos siempre el precio más bajo, pues ellos no van a tener ganancias tampoco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se toman los países? Por proximidad geográfica, porque tengan una política de regulación de precios muy parecida a la nuestra, producción local de medicamentos, que pertenezcan a la OCDE, que tengan una estabilidad macroeconómica y disponibilidad de información. Por ejemplo, esta penúltima hizo que hace un año se quitara Argentina de esta lista, porque pues, no tienen una estabilidad macroeconómica. ¿Listo? Entonces, ¿qué países tenemos? Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, bueno, todos esos. Y pues se busca el precio más barato, porque generalmente está en Chile, Ecuador, Brasil, Perú, México, que pues son países que son similares a nosotros. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se hace en este instante, lo que estamos haciendo ahora. Pero ¿qué quiere, hacia dónde se quiere virar y qué es lo que quiere el gobierno? Quiere buscar un precio basado en el valor terapéutico. ¿Por qué? Porque las empresas farmacéuticas traían medicamentos, buscaban que se les regulara el precio, pero para no perder, ¿sí? Y al final se le daban todos los medicamentos a los pacientes, inclusive cuando no estaban justificados, y muchas veces esos medicamentos que llegaban realmente no aportaban más valor, ¿sí? O sea, era, por ejemplo, un medicamento que hacía lo mismo que el otro, pero que pues tenía una diferencia muy, muy pequeña en la eficacia. ¿Listo? Entonces, ¿qué se quiere ahora? Se quiere basar el precio en el valor que va a aportar en los medicamentos, para que realmente lo que llegue esté aportando a nosotros como pues salud en general. Entonces eso en 2015 pues se realizó, entonces eso es de la mano del IETS. El IETS es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Y
pues tienen profesionales muy capacitados para evaluar todo ese valor terapéutico que ya les voy a mencionar qué es. Y en 2018 se reglamentó, pero ¿qué pasó? Que la FIDRO, que es la asociación de, esa sí se me va exactamente, pero la FIDRO le demandó, entonces por eso en este momento todavía no estamos en esto, a pesar de que esto ya lleva 10 años, desde que quisieron empezar. Entonces, pues digamos que esto ya viene cada vez más cerca. En 2023 lo ajustaron y salió una circular que pues estableció la metodología de esto, entonces el cómo se hace. Entonces eso es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, primero, en el precio de valor hacemos lo mismo, buscamos los países para tener un precio de referencia, ¿cierto? Luego se establece un margen de precios. Entonces, no es solo, no es un precio único, sino que se establece como el margen en lo que podría estar, y eso se basa en el margen de comercialización del país de referencia y la información nacional sobre márgenes de comercialización. Y específicamente en las IPS, generalmente el gobierno les da un poco de descuentos para que compren, para que los pacientes que están hospitalizados tengan esos medicamentos, ¿sí? Entonces ahí, pues digamos que el margen puede verse un poquito reducido. Y por último, se categoriza por valor terapéutico. Entonces, ¿cómo se define ese valor terapéutico? Entonces, son 3 cosas grandes, ¿listo? La calidad y la certeza de la evidencia que tenga ese medicamento que voy a comercializar, la evaluación metodológica que yo pueda hacerle a esos estudios o esos con los que se somete ese medicamento, y evaluar los resultados clínicos que tuvo, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la calidad y la certeza, entonces acá está algo pues que digamos que ustedes, yo me imagino que ya han visto, que es la pirámide de la evidencia. Lo que más tiene evidencia generalmente, ¿qué es? Revisiones sistemáticas, metaanálisis, luego vienen ensayos clínicos, estudios de corte, casos y controles, y luego ya los series de casos. Esto pues ha también como tratado de cambiarse, porque hay muchos, por ejemplo, estudios observacionales que pueden ser mejor que un ensayo clínico, que inclusive pueden ser más aplicables a la vida real. Entonces esto termina siendo, aunque se continúa teniendo pues el mismo orden, pues tenemos que hay algunos estudios de corte que son mejores que algunos estudios aleatorizados, y así sucesivamente. ¿Listo? Y la calidad de la evidencia, pues, pues revisiones sistemáticas y metaanálisis, al final lo que evalúan es eso. Entonces, al final lo central son esos estudios que son los estudios primarios para someter un medicamento, ¿sí? Entonces, eso se evalúa de calidad, que tenga bastante evidencia, y pues tenga más estudios y mejores resultados, pues mucho mejor, para que pues aporte valor realmente a nuestro sistema, ¿cierto? Y hay una aproximación que también la hacen en el IETS, y es la aproximación GRADE, que es una aproximación que no sé si han visto, pero es lo que se utiliza ahora en las guías clínicas para determinar si realmente una recomendación es buena, moderada. También se hace con los medicamentos para determinar si realmente pueden ofrecer un beneficio terapéutico. Entonces, esto va de muy bajo a alto, y al final eso también determina qué precio va a tener el medicamento. En cuanto a la evaluación metodológica, que se evalúa que haya asignación aleatoria, o sea, sobre todo se quiere que los medicamentos que lleguen tengan estudios aleatorizados, ensayos clínicos, que tengan una intervención que sea, pues digamos que aporte ese valor, ¿listo? Que pues termina siendo el medicamento que estoy probando, que tenga un comparador adecuado, y esto pasa mucho, los ensayos clínicos muchas veces se comparan contra placebo, pero hay algo mucho mejor que se está utilizando actualmente. Entonces, no sé, hubo un estudio en algún momento que yo leí que era sobre la utilización de rifaximina en encefalopatía hepática, pero no lo comparaban, por ejemplo, contra la lactulosa, que en ese momento era la mejor terapia disponible, sino que lo comparaban contra placebo. Si yo comparo algo contra placebo, probablemente pues sí me sirva, ¿sí? Pero no es lo ideal, ¿listo? Eso es importante también. Y evalúan los desenlaces, que los desenlaces tienen que ser resultados que sí impacten realmente. Entonces, se busca que sean resultados, por ejemplo, como mortalidad, como supervivencia global en pacientes con cáncer, y así sucesivamente, o sea, desenlaces que sean críticos, ¿listo? O importantes por lo menos. Entonces, en falla cardíaca, que se reduzcan las hospitalizaciones, bueno, puede ser un buen desenlace, pero tenemos que se evalúa eso, que los desenlaces sean adecuados. Y en cuanto a los resultados clínicos, entonces se evalúa primero algo que se llama efectos dramáticos, que es cuando un tratamiento tiene un impacto muy alto en los resultados clínicos. Esos medicamentos son los medicamentos que realmente van a aportar ese valor, ¿listo? Pero también se evalúa la eficacia y efectividad con otros desenlaces, la seguridad, que es muy importante, ¿sí? Y la heterogeneidad clínica, es decir, que en esos ensayos clínicos, en esa evidencia que yo tengo, haya
poblaciones distintas, porque si fue un medicamento que lo probaron en muchas personas, pero son solo caucásicos, pues caucásicos hay, pero no, acá somos un poco más heterogéneos, ¿listo? Y al final, ¿qué evidencia es la que se acepta para el análisis? Entonces, se aceptan los medicamentos que tengan ensayos clínicos sobre todo, ¿sí? Como vimos, es casi que la punta de la pirámide, ¿sí? Y si hay múltiples ensayos clínicos, lo que hace el IETS no es buscar los metaanálisis que se han hecho, sino ellos mismos hacen un metaanálisis para hacer esas comparaciones, lo evalúan y pues si hay estudios fase 4, alertas sanitarias, también lo evalúan para evaluar sobre todo la parte de seguridad. ¿Qué excepciones tenemos? Enfermedades ultrarraras, pues claro, porque pues las ultrarraras pues no van a hacer un ensayo clínico porque no les dan los pacientes. Entonces, pues digamos que esa sería como la única excepción. Eso pues es la forma como se evalúa el valor y al final eso se define en un valor que es clasificado en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el 1 son pacientes que tienen una efectividad que es mayor que la competencia o que el comparador, la seguridad es inclusive mejor y la certeza de la evidencia es alta. Y así sucesivamente, no les voy a explicar cada uno, pero por ejemplo el último, pues no se determina cuál es la efectividad, cualquiera puede ser la seguridad, entonces pues son medicamentos que no aportan más de lo que ya tenemos. ¿Listo? Y eso al final hace que digamos que al categorizarlo, pues tengamos unas fórmulas con la cual se estima ese precio. Entonces, por ejemplo, en la categoría 1 se toma el percentil 45 de ese margen que teníamos del PRI, el precio de referencia internacional, y entre ese percentil 45 y el precio que lo quiera, pues digamos que comercializar la farmacéutica, queda entre esos precios, ¿listo? Y así sucesivamente ya, pues digamos que para la categoría 6, por ejemplo, entonces ya pues se vuelve inclusive menor, solo el 40% del PRI, y pues digamos que termina siendo precios que son demasiado bajos y que muchas veces no les interesa a las farmacéuticas traer acá a nuestro país. Consideraciones, entonces primero, si un medicamento tiene varias indicaciones y pues cada una tiene distinto valor terapéutico, se fija con la indicación de menor impacto presupuestal. Entonces, eso hace también los precios digamos que se reduzcan, pero que la industria no traiga sus medicamentos. ¿Listo? Si hay datos de menos de 4 países de referencia, pues no se calcula pues, el percentil de los precios que se los mencioné. Y pues ahí sí pues hay una evaluación técnica y pues se definen según esos precios internacionales. Y el precio máximo de venta debe ser igual al precio de base, ¿sí? Que teníamos, según esa categoría, ¿listo? Entonces, es básicamente las fórmulas que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, como médicos, como farmacólogos, si vamos a trabajar, por ejemplo, en una industria farmacéutica o en un laboratorio, cómo podemos nosotros mejorar el valor terapéutico de los medicamentos? Nosotros tenemos mucha cabida acá. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos epidemiología, sabemos economía, ¿sí? Entonces, lo primero es que tenemos que asegurar que los estudios clínicos sean robustos y que esos estudios clínicos el IETS realmente encuentre el valor terapéutico. ¿Listo? Y acá nosotros podemos ser muy útiles haciendo parte de esos estudios primarios o estudios de pivotales. ¿Listo? También se pueden hacer estudios farmacoeconómicos. Entonces, el medicamento puede que no haya mostrado mucha efectividad, pero sí reduce los costos. Entonces, o reduce o mejora los qualis. Entonces, eso también lo podemos hacer desde el área de farmacoeconomía de un laboratorio para nosotros mostrar que ese medicamento realmente sí sirve, a pesar de que la efectividad no es muy buena, pero tiene ese valor agregado. Y por último, con evidencia del mundo real. Entonces, esto es algo que viene haciéndose cada vez más. Entonces, hay secciones específicas en los laboratorios que se encargan de buscar investigadores, que busquen pacientes, que vean cómo se está comportando un medicamento en el mundo real, para así mirar que si su efectividad es mejor, ¿listo? Podemos subirle los precios, ¿listo? Esto al final, ¿por qué es importante? Porque nos sirve que tengamos medicamentos que realmente aporten valor, pues porque mejoramos el acceso a esos medicamentos para nuestros pacientes, porque si tiene valor y pueden cobrar bien las farmacéuticas, pues sí lo van a traer y por lo tanto sí se le va a entregar al paciente. ¿Listo? Segundo, porque pues digamos que al final pues queremos que todos los pacientes puedan tener la mejor calidad de los tratamientos y esto también lo podemos hacer desde este lado. Entonces,
a pesar de que parece algo que yo solo me estoy enfocando aquí en hacer todo esto para cobrar más, pues no realmente, es para que también los pacientes tengan acceso a estos medicamentos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos concluir esta charla? Entonces, primero, conocer cómo se fijan los precios nos permite conocer mejor el mercado, conocer el sistema y buscar estrategias para mejorar ese valor de nuestro producto para que se mejore la rentabilidad, pero también la accesibilidad para los pacientes. Segundo, que debemos conocer muy bien el sistema. Y eso es algo que sí, pues espero haberles aportado también eso, porque entendiendo el sistema yo puedo mejorar también mi práctica clínica. ¿Listo? Si no necesita el paciente un medicamento que está en presupuesto máximo, que le puedo dar uno de PBS, hagámoslo. ¿Cierto? Porque pues lo que queremos es que los pacientes tengan un buen tratamiento, ¿sí? Pero que también los pacientes puedan acceder a él por medio de que, pues, que el sistema tenga recursos para que se pueda tener esto. Y por último, que tenemos que volvernos unos duros en investigación clínica en economía, ¿cierto? En farmacoeconomía, porque a partir de esto podemos aportar también valor para que esas farmacéuticas traigan medicamentos y podamos brindar ese acceso a las terapias innovadoras a nuestros pacientes. Muchas gracias.